Y después vamos a hacer una pequeña introducción en madera y las otras dos clases teóricas o tres que quedan van a ser sobre madera, ¿sí? ¿Estamos en horario ya o todavía es temprano? Ahora es 18:28, faltan un par de minutos todavía. A ver si entran más alumnos. Vamos a esperar un poquito. Abarcan un amplio grupo y nosotros puntualmente nos vamos a dedicar a las estructuras, como les decía hace un rato, de hierros redondos, estructuras materializadas con secciones circulares macizas, ¿sí? Lo que normalmente llamamos tinglados, galpones. Es más, ya poco a poco yo creo que lo vamos a dejar de ver porque es prácticamente similar al análisis que hacemos sobre las estructuras reticuladas normales, donde hay una sola diferencia, que es cómo determinamos la resistencia de diseño de las barras circulares. No obstante eso, vamos a hacer algunos comentarios que son inherentes a este tipo de estructura, ¿sí? Estas estructuras normalmente se pueden realizar con, como decía, cordones de secciones circulares macizas, ¿sí? O bien también puede ser cordones de hierro ángulo, perfiles T, etcétera. Pueden ser secciones armadas tipo rectangulares o cajón, triangulares, o pueden ser secciones planas. Y particularmente hay una tipología que no es muy conveniente utilizarla, que es la sección T, donde cada una de estas secciones tiene sus beneficios y sus contras. Particularmente, los mejores comportamientos desde el punto de vista mecánico o estructural son inversamente proporcionales al costo. O lo que es lo mismo, la sección rectangular, cajón, que es la que mejor se comporta estructuralmente, resulta la más cara. Y la sección T, esta que ustedes tienen aquí en un corte y tienen en esta vista, es la que tiene un comportamiento pobre, más pobre estructuralmente, pero resulta ser la más económica. A esta sección prácticamente no habría que utilizarlas por un problema estático, o de diseño, mejor dicho, que hace que algunos componentes que son estos travesaños que encontramos vinculando los cordones superiores, por su posición y la forma de trabajo, resultan solicitados a flexión y corte, que es lo que nosotros tratamos de evitar en las estructuras reticuladas, es decir, que trabajen únicamente a esfuerzos axiles. Por ese motivo, en el uso rutinario de este elemento, que se utilizan secciones circulares, no resulta conveniente y terminan siendo estructuras muy deformables, y no resisten cálculo. Lo que sucede es que se las construye directamente a ojo del que construye y punto. Pero ya vamos a ver en un ratito cuál es el problema que presentan ese tipo de vinculaciones. Como les decía, estas estructuras son estructuras reticuladas con distintas conformaciones seccionales y básicamente la gran diferencia está en que las vinculaciones entre los cordones, tanto con cordones circulares como de ángulo, son con barras de sección circular. Si estas vinculaciones en este caso fueran de ángulo, estaríamos en una barra reticulada, de hierro ángulo trabajando flexión, o en una columna armada del grupo 4 si está trabajando a compresión o flexión compuesta. Otro tanto ocurre con esta tipología. También es factible hacer el análisis de estos elementos en donde estos cordones pueden ser tubos, ¿sí? Esta sección triangular de tubos es muy usada, al igual que esta sección cajón, pero más que nada la triangular, con secciones circulares o con tubos, especialmente en antenas, por el comportamiento que presentan para los esfuerzos axiles y para la flexión propia de una antena debido a la acción del viento y de los tensores, que son los que generan los principales esfuerzos de flexocompresión. Básicamente la cuestión con las secciones circulares macizas es su cálculo, es decir, es la determinación de la resistencia de diseño, que para esa determinación vamos a utilizar el Eurocode, que ustedes en el libro tienen
la metodología de cálculo, que resulta muy sencilla a través de un factor kappa que depende de la esbeltez de esa pieza. Es decir, vamos a utilizar la curva C, o la tabla, que se corresponde con la subcurva C, para determinar la tensión crítica de pandeo. Lo que debemos contemplar y tener muy en cuenta, que ya lo venimos conversando durante todo el desarrollo de la materia en muchos puntos, es la soldabilidad del material. Estas estructuras de hierro redondo hay que realizarlas con aceros soldables. En particular deberíamos usar acero F24, es decir, el acero liso. No deberíamos usar el acero ADN para estructuras de hormigón, porque si bien ese acero ADN tiene una resistencia superior, es decir, una fluencia de 420 megapascales contra los 235 que tiene el F24, el problema aparece por la fragilidad de la soldadura y porque principalmente el agotamiento de las barras localmente se debe a un problema de estabilidad, donde lo que tenemos que tener en cuenta es la esbeltez y el modo de elasticidad y no tanto la resistencia del acero. La tensión crítica de pandeo de una barra no depende de la resistencia a rotura, sino que depende de la esbeltez. Y como el modo de elasticidad es el mismo para un F24 que para un ADN 420, termina siendo recomendable utilizar siempre F24. Por todos los conceptos, es decir, desde el punto de vista de la soldabilidad, del corte, es decir, del trabajar con esas barras de acero más dúctil, es mucho más conveniente, simple y sencillo que trabajar con las barras de ADN de construcción. A pesar de que hace un tiempo esta parte vienen las ADN 420 soldables, tampoco sería recomendable porque no ganamos mucho. Insisto en que el problema es el trabajo a compresión y además la soldabilidad. ¿Está claro? No sé si me explico bien. Normalmente cuando uno hace el diseño, conviene por lo general más utilizar un ángulo que un redondo. De hecho, si ustedes miran aquí en este corte, la soldadura entre una sección circular como esta y otra sección circular como esta, que aquí tiene un doblez para generar el zigzag. Este zigzag se puede hacer cortando las barras o doblando el hierro que va a ser la diagonal de vinculación, el emparrillado de vinculación entre cordones. Entonces, el punto de encuentro entre este hierro que es una sección circular y este otro que es una sección circular es un punto. Es donde se cruzan las tangentes perpendiculares al dibujo y las tangentes paralelas a la directriz en el plano medio. Entonces, se rellena esa zona de encuentro con soldadura. Es mucho más simple soldar dos caras planas, una cara plana sobre otra cara plana. Se consigue una mejor vinculación. Es decir, que hay muchos aspectos que hacen a que sea más simple, más sencillo, y obtengamos mejores resultados trabajando con ángulo que trabajando con hierro redondo. Y tenemos mejores resultados trabajando con hierros redondos F24 que con acero de construcción. Digo acero de construcción para ser más claro, el ADN 420. No el ADM, si es que consiguen todavía el acero de dureza mecánica, ese no, porque no es soldable. Y dentro del ADN 420 está el soldable y el que no es soldable. Pero yo recomendaría, si van a utilizar este tipo de estructura, hacerlo con F24. Sí. Perdón que nos moleste, hay gente en sala de espera, dicen varios. Lourdes, ¿los podés dejar entrar? Sí, ahí lo estoy. Profe. Pensé que había deshabilitado la sala de espera. ¿Para usted qué es mejor, cortar las barras o doblarlas? No, a ver, para que sea económico lo mejor es irla doblando, es más bien una máquina que lo va haciendo al zigzag. Es más rápido doblarla que cortar. No hay mayor diferencia, es un tema de economía. Justamente lo que sucede es que estas estructuras se las utiliza por economía, pero cuando vamos a la economía, los kilos de acero que tengo en esta sección son prácticamente los mismos kilos de acero que tengo acá, no hay mayor diferencia. La resistencia es prácticamente la misma, y aquí tengo una mayor facilidad para soldar.
Entonces, cuando hacemos números y calculamos correctamente, nos va a resultar seguramente más económica esta tipología. Es más, en cualquier momento vamos a dejar de darlo al tema este, queda ahí en el libro, porque vamos a aplicar lo mismo que hemos visto para estructuras metálicas. Y prácticamente la base fundamental de las estructuras que se utilizan de hierro redondo son los galpones. Cuando digo galpones me refiero a las construcciones que tienen, ya se las presento, déjenme que llegue, ¿dónde está? Aquí está. Las estructuras que son los famosos arcos, ¿sí? Estos arcos son estructuras que generalmente hacen los fabricantes de galpones con hierro redondo porque es una forma constructiva que va pasando de generación en generación y que resultan elementos muy livianos por su comportamiento como arco. El arco es aquel que tiene una curvatura tal que su geometría responde a la catenaria para que todos los esfuerzos sean de compresión. En la medida que nos apartamos de esa geometría van a empezar a aparecer esfuerzos de flexión. Pero esta estructura, nosotros para generarla y que siga siendo competitiva económicamente, la diferencia entre este elemento, que si ustedes se fijan, aquí tenemos un apoyo indesplazable y acá tenemos otro apoyo indesplazable. ¿Por qué? Porque si este fuera un apoyo desplazable, este elemento que tiene la forma de un arco, la geometría de un arco, pero no se comportaría estructuralmente como un arco si este apoyo fuera desplazable y trabajaría solamente a flexión, es decir, que sería una viga curva. Este es un concepto muy importante y que si les toca el tema yo se lo voy a preguntar. Es un tema de estática. ¿Qué diferencia hay entre este elemento estructural curvo con dos apoyos fijos o bien con un apoyo fijo y un apoyo móvil? La diferencia es que si tiene dos apoyos fijos se comporta como un arco y trabaja fundamentalmente a compresión. Ahora, si aquí le ponemos un apoyo móvil, deja de ser un arco y pasa a ser una viga. Mantiene la geometría curva, mantiene la forma de un arco, pero no trabaja estructuralmente como arco. ¿Correcto? Los viejos puentes romanos que tienen un par de miles de años, que están en pie todavía, hechas con piedra, colocada una al lado de la otra, sin ningún tipo de armadura, ¿de qué constaban? De grandes soportes en los extremos, ¿sí? Para absorber las fuerzas horizontales, impedir que ese arco se pueda abrir de forma tal que trabaja solamente a compresión. Esa es la gran virtud del parabólico, ¿sí? Que trabaja muy bien a compresión y a los fines de conseguir y garantizar que aparezca el efecto de arco es que aquí van a encontrar siempre un tensor, ¿sí? Acá viene el tensor, que es el que toma las dos componentes horizontales de las cargas gravitatorias para generar el trabajo a compresión predominantemente del arco. ¿Correcto? Ahora, todo esto trabaja muy bien para cargas gravitatorias. Cuando aparece la succión del viento, ahí surgen los problemas. ¿Por qué? Porque el tensor deja de trabajar, se comprime, y al dejar de trabajar el tensor, este elemento comienza a trabajar como viga. Entonces, habrá que tomar los recaudos necesarios con arrastramientos, etcétera, para ver qué pasa cuando se invierten los signos y aparecen las succiones. Efecto por ahí no tenido en cuenta cuando se hacen los galpones en el interior. Es decir, que un galpón, si está bien diseñado, necesita una serie de arrastramientos que van un poco en contra de su economía para cuando aparece la acción del viento. O sea, la gran ventaja que tiene es que es muy liviano. Por lo tanto, si es muy liviano, es muy susceptible a las succiones producto del viento, ¿sí? Cosa que muchas veces no se lo tiene en cuenta. Entonces, por allí hay situaciones, yo no sé si se los comenté, algunas veces me tocó calcular una estructura, hacer una nave, pero con cabreadas, donde los componentes de las cabreadas en sí mismos eran cada uno eran una sección de este tipo. Es decir, el cordón era una sección rectangular, montantes y diagonales eran secciones, perdón, no rectangular, eran secciones cajón, ¿sí?
armadas todas con cordones de hierro redondo y diagonales de hierro redondo vinculando vertical y horizontalmente esos cordones. Eso fue a pedido del propietario, que como tenía la mano de obra y podía trabajar y estaba acostumbrado a trabajar perfectamente este tipo de elementos, a él le resultaba muy simple, muy sencillo, hasta por un tema incluso de acopio, le ocupaba menos lugar que los ángulos, según esta persona. Entonces no solamente hicimos una nave, hicimos 2 naves y después le agregó 2 naves más, naves que tenían 15 metros de ancho por 100 metros de largo. ¿Correcto? Pero no eran arcos, eran vigas reticuladas con este tipo de material, conformando cordones y elementos de emparrillado. O sea, funciona perfectamente, resiste todas las cargas si se la diseña como corresponde y se la verifica en consecuencia. ¿Está claro? Es decir, que no digo que no se debe usar, se puede usar como cualquier otro elemento, cualquier otra sección, cualquier tipología de las que ya hemos visto y que se pueden dimensionar y verificar la resistencia y también verificar rigidez. Y les cabe todo lo que hemos hablado de la estabilidad espacial de la nave, en toda dirección y en todo sentido. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué hago? Nunca he diseñado una estructura de hierro redondo, salvo en ese caso puntual a pedido del propietario. También les puedo decir otra experiencia en la cual proyecté un parabólico para una estructura, para unas cocheras de un edificio acá en el centro de Córdoba, donde ese parabólico hoy está en pie porque quedó entre dos edificios, si no se lo hubiera llevado el viento. ¿Y por qué digo esto? Porque el propietario, que habíamos hecho un proyecto de una edificación tradicional de hormigón en la parte de adelante, y él la galpón atrás para cochera, parabólico para cochera. De acuerdo al cálculo que yo le di, tenía un costo, 100. Y consiguió un fabricante de galpones que se lo hacía por 40. Yo lo primero que hice fue preguntarle el precio. Cuando me dijo que se lo hacían por 40, le dije, no, te están haciendo algo que no es lo que yo he calculado. Y efectivamente, tenía el 40% del hierro que yo había calculado que debía tener. Motivo por el cual, automáticamente, fui al colegio de ingenieros, renuncié a la dirección técnica de la obra, le notifiqué al propietario que renunciaba a la dirección técnica porque no me podía hacer responsable de una estructura que no estaba diseñada conforme al reglamento. De hecho, a los 3 días que terminaron de montar el galpón ese, se cortaron los tensores. Se cortaron los tensores y cuando el galpón se dejó de estar apoyado en el tensor, se deformó 4 centímetros hacia un costado hasta que apoyó en la estructura vecina. Entonces quedó acuñado en los inmuebles colindantes. Le dije al dueño, fíjate que si algún día demuelen la casa del lado, urgente, antes que la demuelan, repone un tensor porque están cortados y se te va a caer el galpón. De esto debe hacer unos 17, 18 años. Y el galpón está ahí. ¿Por qué? Porque está en un pozo entre 2 edificios, acuñado, ese apoyo que yo les mostraba hace un rato, esos 2 apoyos fijos, son los 2 edificios que tiene al lado, y obviamente el viento no lo afecta. Pero si eso lo hubieran armado acá a 20 kilómetros de Córdoba, en cualquier lugar alejado de la ciudad, donde el viento le pegara de alguna manera en forma directa, estaría en el suelo. Ni más ni menos como ese tinglado que les mostré en las fotografías del galpón colapsado, que no tenía sistema de retenimiento. Entonces, estas estructuras tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes. Su principal ventaja, la más tentadora para el propietario, es lo barato que resulta, ¿sí? Inversamente proporcional al grado de seguridad que da si contratan gente que no son profesionales y que construyen sin ningún tipo de cálculo ni de respaldo, profesional. Bueno, si no hay problemas, sigo avanzando. Profe, Sí. ¿cómo hace lo que dijo del tensor que se coloca, pero si en el caso de haber succión, el tensor, bueno, se comprime? Es que se complica muchísimo esa extrusión. ¿Por qué? Porque si extrusión, déjame que vuelvo a la otra estructura,
Es todo un problema de estabilidad espacial. A ver dónde está ahora. Cuando yo tengo succión, ¿sí?, el tensor deja de trabajar. Estamos hablando de un parabólico. Entonces paso a tener un apoyo fijo y uno móvil, o los dos móviles. Entonces esto tiende a cerrarse por este elemento que se tiende a ir hacia arriba. ¿Cuál sería la alternativa? Por ejemplo, colocar vigas de contraviento, ¿sí?, entre el tímpano o una correa intermedia y el borde, de forma de generar un plano rígido constituido por los arcos que estarían trabajando como un elemento comprimido, con esa sección curva, por lo tanto van a estar comprimidos y flexados, que serían los montantes de la viga, correas que tendrían que estar ubicadas en coincidencia con las cruces de San Andrés. Entonces yo generaría un elemento rígido a este nivel, otro elemento rígido a este nivel y posiblemente vinculado. Entonces estoy generando tres planos rígidos que tendrían que ver cómo los apoyo en los extremos para que en conjunto tengan la suficiente rigidez y resistencia cuando los esfuerzos vayan hacia arriba, porque ahí se terminó el comportamiento de arco. A mí me gusta hacer el ejemplo del arco de piedra, es decir, yo puedo hacer un arco de piedra de mampostería simplemente adosando un elemento al lado del otro. Armo el encofrado curvo, coloco todos los elementos simplemente, digamos, puestos uno al lado del otro, saco el encofrado y cuando estos elementos quieren bajar no pueden porque están todos trabajando con presión y están con estos contrafuertes acá en los bordes. ¿Correcto? Ahora, si yo le hago cualquier tipo de solicitación hacia arriba, se abren y no tienen forma de soportar. No sé si me explico. Es como si yo hiciera el efecto inverso. Si al arco lo armo hacia abajo, coloco todas las piedras o todos los ladrillos con esa forma y saco el encofrado y se caen. Directamente se caen, no tienen ninguna posibilidad. Es algo demasiado elemental lo que estoy explicando. Entonces, cuando aparecen las succiones, estos arcos tienen serios problemas por lo general. Y es muy común en el campo que cada vez que aparece un vientito más o menos fuerte y se lleve algunos galpones puestos. Porque, insisto, esos galpones no responden a muchos, no todos, ¿no? Pero hay la mayoría que se cae porque no responden a ningún criterio de diseño para tomar las fuerzas horizontales y mucho menos para tomar las inversiones de signo en los parabólicos. No sé si me explico. O sea, insisto, el origen del uso de estos parabólicos es la economía, lo barato y lo simple que se resulta su construcción. Punto. Hay muchos que no verifican nada. Es decir, si ustedes lo verifican con las solicitaciones que fija el reglamento, cuando terminan de hacer un número, lo miran y está parado. Y los números dicen que tiene que estar en el suelo. ¿Pero por qué está parado? Y porque nunca llegó el viento de diseño, ni siquiera un viento aproximado al viento de diseño. No sé si soy claro. Pero como se utiliza y se le puede presentar, por eso es que hacemos el planteo, en particular desde el punto de vista de la estática, tener muy en cuenta que este comportamiento de arco como tal, estructuralmente, ¿es válido para este tipo de estructuras? Sí. Aquí yo puedo garantizar dos apoyos indesplazables, lo cual me resulta muy caro. ¿Por qué me resulta caro? Porque para que esto sea indesplazable, esta columna que va a estar fijada acá a la base, ese punto no se tiene que desplazar. Y para que no se desplace, esta columna tiene que estar empotrada acá en la base. Y la rigidez de esta columna tiene que ser tremenda. Tremenda para que aquí no haya un desplazamiento. Porque lo que esto se desplace es momento que empieza a aparecer acá en el arco. Entonces, la forma simple y sencilla para que esta columna no sea una ménsula con una fuerza muy grande, lo cual sería muy caro, ¿qué se hace? Y se coloca acá el tensor, el famoso tensor. Ese tensor es el que me garantiza que estos dos puntos son indesplazables. ¿Correcto? Pero todo eso es muy lindo para cargas gravitatorias. En cuantito se invierten los signos, se acabó. Se dejó de funcionar como arco y pasa a funcionar como viga. Y ahí tenemos que ver cómo hacemos espacialmente para que las solicitaciones que tenemos de succión del viento lleguen a las fundaciones como corresponde. Porque si no, este arco voló. Literalmente vuela. Pero, y profe, entonces en ese caso que
digamos, se dé la succión, al hacer toda la estructura nueva, digamos, ¿ya conviene cambiar de estructura al Por lo ángulo, general, por sí, ejemplo? por eso digo que yo nunca, creo que he hecho un solo parabólico, que fue esa vez, de ese que tiene el tensor cortado, roto, y nunca más hice un parabólico. Es más, ese parabólico que se le cortó el tensor no fue el que yo diseñé, fue uno que le pusieron menos hierro todavía. ¿Sí? Entonces, frente a estas tipologías, si ustedes se fijan, todas las estructuras que están más o menos bien diseñadas, ninguno es un parabólico. O sea, están todos resueltos con vigas reticuladas de cordones paralelos, con cabreada, con todo lo que ustedes quieran. Pero no hay parabólico. El parabólico, por lo general, es una estructura que es un galponero, que no sabe lo que es la teoría de Euler, no tiene la formación necesaria para proyectar y dimensionar la estructura. Entonces es un copy-pegue. Y es un copy-pegue a tal punto que copy-pega, pero por ahí copia, y antes de pegar achica un poquito para ser más competitivo económicamente. Sí, van achicando hasta que un día se cae. Y bueno, acá no, paremos, con esto se cae. Le pongamos un poquito más de hierro. O sea, método experimental completamente. No responde a ningún análisis estructural. ¿Sí? Esa fotografía de ese galpón que se cayó tenía como 5 años. Y la pregunta mía no era por qué se cayó, es por qué no se cayó antes. Y no tenía ningún tipo de retrasamiento para la acción del viento. Entonces hay muchas sobreresistencias que uno no tiene en cuenta y son las que salvan a muchas estructuras, ¿sí? Son las que salvan a muchas estructuras y es el motivo por el cual no están en el suelo. Muchas sobreresistencias y además que no se dan las solicitaciones contempladas en el reglamento. Tan simple como eso. Hasta para los edificios pasa también eso, o sea, todas las mamposterías, todos los tabiques internos que uno no tiene en cuenta, le dan muchísima rigidez a los edificios. Muchísima rigidez que no las contemplamos en el cálculo, pero que están y existen. ¿Sí? No sé si soy claro. En definitiva, las estructuras de hierro redondo no necesariamente son únicamente los parabólicos. En particular, los parabólicos tienen ese inconveniente cuando se invierten las cargas, cuando predomina la succión. Pero, como les decía, se pueden hacer estructuras de hierro redondo conformando vigas de cordones paralelos, vigas tipo cabreada, como yo les decía, que armé, ¿sí?, perfectamente y calculado, todo de acuerdo a norma, con secciones cajón para los cordones, los montantes y las diagonales. Y con las dimensiones correspondientes, de acuerdo a los esfuerzos que cada uno tenía que soportar. Y funcionó perfectamente con todo el sistema de estabilización espacial. O sea, una nave industrial, nada más que en lugar de estar hecha con hierro ángulo, estaba hecha con hierro redondo. O sea, esta misma estructura hecha con hierro redondo. Todo, cordones y elementos de vinculación. Y todo el zigzag. ¿Está bien? Desde el punto de vista del comportamiento estructural, hacemos un poquito de gimnasia conceptual, por decirlo de alguna manera. Esta sección cajón rectangular tiene muy buena inercia con respecto al eje X, muy buena inercia con respecto al eje vertical y, por ejemplo, tiene muy buena inercia torsional, es decir, que puede tomar perfectamente esfuerzos normales, flexión oblicua y torsión. Esta sección triangular, ¿sí?, tiene buena inercia con respecto al eje X, no tan buena inercia con respecto al eje Y, hace que pueda tomar esfuerzos axiles, porque si tiene inercia en dos direcciones, tiene un radio de giro y puede tomar compresiones, puede tomar flexión con respecto a las direcciones, más con respecto alrededor del eje X que alrededor del eje Y, ¿sí?, y puede tomar algo de torsión. Esta sección T que tengo acá tiene una buena inercia, tiene una relativa inercia, comparativamente buena inercia con X y con respecto a Y. Con respecto a Y, este tipo de sección prácticamente no tiene inercia, porque con respecto a Y se comportaría como una columna armada del grupo 5, con el problema de la poca rigidez que tienen estos elementos de vinculación. Es decir, esta sección lo único que puede tomar es flexión con respecto a X, nada más. No puede tomar ni flexión con respecto a Y, no puede tomar torsión y no puede tomar compresión, porque no tiene rigidez para enfrentar el pandeo alrededor del eje Y. Pero esta es la más barata
esta es la que le sigue en costo y esta es la más cara. Entonces, de acuerdo al diseño que nosotros hagamos, bueno, iremos contemplando los requerimientos estructurales y los costos, e iremos adoptando por una tipología, por una forma seccional o por otra. ¿Está bien? Aquí ustedes tienen, ¿sí?, que podemos desarrollar. Miren, si esto fuera el de hierro ángulo, no es ni más ni menos que una viga de hierro ángulo sección cajón. Aquí, como aparecen los elementos de vinculación de hierro redondo, es que entran en este capítulo. Aquí tenemos la sección reticulada, completa la sección cajón, toda armada con hierro redondo. Estas estructuras funcionan perfectamente bien, no tienen ningún tipo de inconveniente, y las podemos utilizar tanto como vigas como columnas. La sección triangular es similar a la anterior, donde disminuye la rigidez o el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque acá tengo dos cordones bien separados y acá tengo un solo cordón en la parte inferior que está sobre el eje. Es decir, que la inercia la tengo únicamente a partir de estos dos cordones. Es decir, que prácticamente con respecto al eje Y voy a tener la mitad de la inercia que tengo con la sección cajón, ¿sí? Y se me va a reducir la inercia con respecto a X porque en el cordón inferior acá tengo dos cordones y acá tengo un solo redondo, ¿sí? O sea, me disminuye con respecto a X y me disminuye muchísimo con respecto a Y. La misma consideración pasa con los cordones de hierro ángulo. ¿Está bien? La sección T, si ustedes se fijan, con respecto al eje X, aparentaría, en teoría, de tener la misma inercia que la sección triangular, lo cual no es cierto porque la vinculación, la rigidez en la vinculación entre cordones superiores y cordones inferiores es muy distinta a tener dos planos reticulados, dos planos de celosía, a tener un solo plano de celosía y con una interfase con este travesaño que está trabajando a flexión. ¿Está bien? Más adelante está la explicación, pero yo se los voy a dar ahora, la explicación por qué ese travesaño trabaja a flexión. Miren, si me vengo a este esquemita, obviamente las diagonales que tenemos, una diagonal va a estar comprimida y la otra diagonal va a estar traccionada. Es decir, que ese nudo concurren dos fuerzas. Esas dos fuerzas las puedo proyectar en plano horizontal y plano vertical. En el plano vertical, ¿sí?, la tracción con la compresión se restan las componentes verticales y las componentes horizontales se suman. Entonces aquí yo voy a tener una componente horizontal, ¿sí?, en este plano, y va a solicitar a este elemento que está apoyado en esos dos cordones a flexión, y va a tender a deformarse de esta manera. Entonces, si yo tengo una sección que está solicitada a flexión, ya estudiaron en resistencia de materiales que la peor sección para trabajar a flexión es el rombo, y la que le sigue es la sección circular. Entonces, si tengo una flexión, no debería utilizar acá un hierro redondo. Lo que tendría que poner una sección rectangular, una planchuela, se va a comportar muchísimo mejor que un hierro redondo y va a tener fundamentalmente mucha más rigidez y le va a dar mayor rigidez a este elemento. Si yo acá pongo un hierro redondo, que generalmente es la misma sección del cordón, esto va a ser muy deformable, muy, muy deformable. Si pongo hierro redondo, va a resultar unos hierros redondos mucho más grandes que los hierros redondos de los cordones, ¿sí? Lo cual me complica un poco en el diseño, en la construcción. Entonces, es mucho más fácil y permite una mejor soldadura, forma de soldar, es colocar planchuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planchuela va a estar solicitada, si yo la planchuela la pongo acostada, ¿sí?, en el plano que contiene al eje, aunque hace trabajar la planchuela alrededor del eje de mayor inercia, la planchuela que iría acostada. Ese detalle va a estar más adelante, ustedes lo van a encontrar en el libro. Pero el principal problema que tiene esta tipología es que estos travesaños que hacen la interfase entre el zigzag del cordón inferior con los superiores, resulta trabajando a flexión. O sea, si yo veo acá en el corte, tengo los tres cordones. ¿Cómo vinculo el cordón inferior con los cordones superiores? A través de este zigzag
que mediante la flexión de este travesaño genera esa vinculación. Es decir, que el momento de inercia real que va a tener esta sección con respecto a ese eje, a pesar de que el mecánico es el mismo a igual dimensión que la sección triangular, el real va a ser mucho más chico, ¿sí? Por la falta de rigidez en la vinculación entre los cordones. Y la otra sección que nos referí recién es la sección plana. Esta sección plana es muy económica, pero tiene el problema de que es tremendamente inestable, es para estructuras muy livianas, muy puntuales, muy particulares, ¿sí? No sé si tienen preguntas, por favor vayan haciéndolas. Bueno, acá están, bueno, habíamos conversado de las tres tipologías, la cajón, la triangular y la T, y bueno, y acá tenemos las secciones planas, que en vista son todas iguales, ¿correcto? Pasa por el comportamiento que van a tener los cordones. Estas secciones planas son prácticamente imposibles de usar cuando hay succión, no son recomendables en absoluto, salvo que aquí coloquemos los correspondientes adiestramientos para las inversiones de cinta. Esta, por ejemplo, no la he visto nunca. Esta es muy común, pero esta no la he visto nunca. Bueno, aquí van a encontrar ustedes en el libro todas las fórmulas que son demasiado complejas y digamos, están hechas para la gente que no domina la resistencia de materiales. Pero nosotros deberíamos saber que en estos tipos constructivos, si los cuatro cordones son iguales, el momento de inercia es el área de este cordón por esta distancia al cuadrado por 4. Ese es el momento de inercia de la sección. Y el radio de giro, por definición, el radio de giro es la distancia en la cual se encuentra concentrada la masa de forma tal que esa masa por esa distancia al cuadrado nos da el momento de inercia. Es decir, que el radio de giro, sin hacer ningún número, yo ya sé que es, con respecto al eje X, la distancia a la cual se encuentran los cordones del eje X. Y con respecto al eje Y, es la distancia a la cual se encuentran los cordones con respecto al eje Y. Esos son los radios de giro. Así de simple y de sencillo, si los cuatro cordones son iguales. Acá está planteado para el caso general que haya diferencias en el tamaño de los cordones, lo cual no suele suceder en las construcciones por una cuestión de cuidados constructivos. Bueno, hay una serie de requerimientos, yo no me voy a poner a leer todo esto. Quiero llegar a los distintos tipos de elementos con los cuales ustedes pueden trabajar, ¿sí? Básicamente en el corte transversal de la nave, donde la geometría es el arco, podemos tener el arco biarticulado con tensor, que es lo que estamos diciendo que es el arco propiamente dicho, ¿sí? Tenemos el arco con una articulación aquí, ¿sí? Con el tensor obviamente, y acá tenemos el pórtico con dintel curvo, ¿sí? O sea, acá se hace el hincapié, el efecto de arco y arco, es decir, que estos elementos están trabajando fundamentalmente a compresión. Y aquí tenemos el pórtico con dintel curvo, donde este dintel está trabajando obviamente a flexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas columnas no son lo suficientemente rígidas. Entonces, el esfuerzo de flexión que va a tomar va a depender de la rigidez flexional de este elemento, ¿sí? Cometeríamos un error muy grande en la determinación de los esfuerzos de este pórtico si no tenemos en cuenta la deformabilidad de estas columnas. O sea que es fundamental la rigidez. Esto hay que calcularlo con un programa para que evalúe en una forma rápida y sencilla el esfuerzo de flexión que va a aparecer en el dintel en función de la rigidez flexional de esas columnas. Bueno, cálculo del arco, voy a pasar así, a ver si llego al punto que a mí me interesa. Estos requerimientos constructivos. Este es el punto que hace la gran diferencia, yo diría la única diferencia entre las estructuras de hierro redondo y el resto de las estructuras. La diferencia es que las barras de sección circular maciza, ¿sí?
la vamos a calcular con la tabla C la curva C del reglamento, ¿sí? Aquí se los dice. ¿Por qué vamos a utilizar la curva C del Eurocode en lugar de la curva de pandeo del CIRSOC? Es por una cuestión de economía. Como nosotros trabajamos en el CIRSOC con una sola curva, se toma la curva de la sección más desfavorable, luego cualquier otra sección va a quedar del lado de la seguridad, por decirlo de alguna forma. Si analizamos la estructura de hierro redondo, eso resultaría bastante antieconómico. ¿Por qué? Porque todas las secciones son circulares. Entonces, debido a ese motivo, que todas las secciones son circulares, directamente el reglamento nos dice que podemos trabajar con la tabla del Eurocode, con la curva C, con la tabla del apartado 4.2, no sé qué número tiene el apartado, y con esa tabla, muy simplemente, a través del factor kappa, que lo obtenemos en función de la esbeltez reducida, determinamos la tensión crítica y por ende la resistencia de diseño. Es un cálculo muy rápido, muy simple, muy sencillo. ¿Qué pasa si ustedes en lugar de utilizar el Eurocode, utilizan el reglamento, el CIRSOC? Les va a dar un valor más conservador, ¿sí? El mecanismo es este. O sea, ¿ustedes qué van a hacer? Van a calcular el valor kappa, ¿sí? Este valor kappa lo obtienen de la tabla o de la curva C, en función de la esbeltez reducida. No van a aplicar esta fórmula, directamente lo sacan en función de la esbeltez reducida, no hace falta que se pongan a hacer todo este cálculo, ¿sí? Una vez que tienen el kappa obtenido por tabla, lo multiplican por la tensión de fluencia del acero que están utilizando y les da la tensión crítica. Acá donde tiene incidencia el factor kappa, en la determinación del comportamiento frente a la estabilidad. Esa es prácticamente la única diferencia que tenemos. El resto van a ver, por ejemplo, que la resistencia de diseño a la compresión axial de barras armadas, ¿sí? Miren lo que dice acá. Son columnas armadas del grupo 4, por lo que su cálculo se realiza con el método descrito en la sección, etcétera, del reglamento CIRSOC, que es lo que nosotros estudiamos para las barras armadas del grupo 4. Se aplica exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos doble eje libre y para la verificación de los cordones se trabaja con una excentricidad inicial, que es la longitud de pandeo dividido sobre 500 para los cordones y sobre 400 para las celosías. Tenemos que determinar la resistencia requerida para un cordón. Todo es exactamente lo mismo. Tenemos que calcular el momento de segundo orden, que va a depender de la carga crítica modificada, donde la carga crítica modificada depende de la esbeltez modificada, donde la esbeltez modificada la calculamos a partir del lambda 1, que es el factor que tiene en cuenta la geometría, ¿sí?, de nuestro reticulado. Los lambda 1 están en función de la forma, de la geometría, de las secciones de las barras y de los largos de las barras, ¿sí? Y aquí obtenemos el lambda 1, es decir, son exactamente las mismas fórmulas que aplicamos, es el mismo concepto de columnas del grupo 4. ¿Dónde está la diferencia? Está en que se deberá verificar con el mayor Pu sub 1, es decir, la resistencia de compresión de un cordón, que sea menor o igual que la resistencia de diseño de ese cordón. Y la resistencia de diseño de ese cordón la obtenemos en función de la tensión crítica por el área bruta, que es lo que ya vimos, por el factor de resistencia, donde esta tensión crítica la vamos a obtener a partir de lo que habíamos visto hace un rato, a partir del factor kappa. Y ahí quedaría verificada la columna o la barra armada del grupo 4. ¿Qué pasa si en lugar de una barra armada del grupo 4, o mejor dicho, perdón, qué pasa si tenemos una sección de este tipo, ¿sí? Una pregunta de coloquio, por ejemplo. Si tengo una barra de este tipo que está solicitada a flexocompresión, ¿cómo la verifico? A ver, jóvenes. Tengo esa sección cajón armada con secciones circulares macizas en los cordones y en las diagonales. ¿Cómo verifico o cómo dimensiono, ¿sí?, esa sección cajón? Está solicitada esa barra a flexión compuesta. La respuesta es muy simple. Sigue siendo una columna del grupo 4, que ahora, además de la compresión, tiene la flexión. ¿Qué va a pasar? Y muy simple, en la fórmula
del momento de segundo orden, el mismo concepto que teníamos antes. A ver, ¿dónde me fui? Pues, perdón que lo pase así rápido. En esta formulita del momento de segundo orden, acá le tenemos que sumar el momento que solicita a la columna, es decir, sumamos el momento debido a la excentricidad más el momento requerido, momento último. Esa suma dividida por el factor de amplificación nos da el momento de segundo orden. Y ahí estaríamos haciendo la verificación de la columna armada, grupo 4, a flexión compuesta. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si en lugar de tener una flexión compuesta, en esta sección tenemos una flexión simple? Por ejemplo, alrededor de este eje. ¿Cómo la verificamos? Y la verificación es muy simple, es un reticulado. Es decir, el momento dividido el grosor de palanca nos va a dar el esfuerzo en los cordones. ¿Sí? Tracción, por ejemplo, en el inferior, compresión en el superior. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a verificar localmente con ese esfuerzo de compresión, que es el momento dividido el grosor de palanca y dividido 2, porque son 2 cordones, con ese esfuerzo de compresión verificaremos localmente este cordón, como vimos hace un ratito. Longitud de pandeo, la separación entre pasos diagonales, obtenemos cuánto vale la esbelta reducida, vamos a la tabla, obtenemos cuánto vale el kappa, por la tensión de fluencia y por el área bruta y por el factor de resistencia nos da la resistencia de diseño, que deberá ser menor que ese esfuerzo requerido para ese cordón. Otro tanto con las diagonales, hay que determinar el esfuerzo de las diagonales y determinar la resistencia de diseño de esa diagonal compuesta por un tubo circular, macizo, de acuerdo a la tabla C del Eurocode. Bueno, no hay mucho más para decir de esto. Van a encontrar muchísimas fórmulas, pero no quiero que se me pierdan con tantas fórmulas porque son exactamente las mismas que hemos estado viendo en el desarrollo de toda la materia. Por ejemplo, si yo sigo avanzando, ¿qué voy a tener? Donde vi recién que tenemos elementos solicitados a flexión simple. Bueno, ¿qué tengo que verificar? Pandeo local de las barras de con comprimido, fuerza de los cordones, fluencia en los cordones traccionados, pandeo lateral torsional, que es todo lo que ya hemos visto. ¿Sí? Estado límite, pandeo local de barra comprimida, es lo que ya hemos estudiado. O sea, son todos elementos que ya hemos visto donde por ahí cambian un poquito la presentación de las expresiones, es decir, cómo calculamos la resistencia de diseño, etcétera, etcétera, para las diagonales. Pero es lo mismo, calcular la tensión crítica para una barra de sección circular que tiene una cierta longitud. ¿Está bien? Bien. ¿Tenemos preguntas con respecto a este tema? Profe, a mí solo me quedó una duda, porque me perdí en un momento. ¿Por qué usaba la curva C del Eurocode? Si puede repetir eso que dijo. Sí. Un segundito. Disculpen que tenga que pasar así, que resulta odioso. Cuando uno está migrando y otro maneja el cursor se complica, pero ¿dónde tengo las curvas de pandeo? Bueno. El SIGSOC adopta una única curva de pandeo. Y yo podría decir que el SIGSOC adopta, por ejemplo, esta curva de pandeo, la D, que es la más desfavorable. Es la que me da la menor tensión crítica con la cual pandea la barra. Cualquier otra barra va a pandear con una tensión crítica mayor, pero si yo la dimensioné para una tensión crítica menor, que es para una sección que es la más desfavorable, voy a quedar del lado de la seguridad para esa barra. Entonces, como en Europa contemplaron el costo del material, afinaron un poco más el cálculo. Por eso hay 4 curvas. Esas 4 curvas se refieren a 4 familias. 4 familias, que no sé dónde están las tablas. Ya me perdí. Bueno, acá están las tablas. O sea, cada curva responde a un tipo de familias. Perfiles doble T laminados, acá nos dice a qué curvas vamos.
los armados, los tubos, los cajones armados y las secciones simples. Particularmente las secciones C, que es la que el reglamento CIRSOC nos dice y nos recomienda, es que utilicemos la curva C. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una curva, si ustedes se fijan, la curva C es esta. Si yo supongo que esta es la que adoptó el CIRSOC, la más desfavorable, y yo tengo un esbelte que está por acá, digamos una esbelte reducida 1, si vengo con la curva del CIRSOC, me daría una tensión crítica. Ahora, si voy a la curva C, me va a dar una tensión crítica mayor, es decir, voy a tener como que la barra tiene una mayor capacidad, pandea para una tensión más alta. ¿Me explico? Entonces, si yo utilizo esta curva, me quedo con una sección que va a ser mayor que la sección que obtendría con la curva C. O sea, esta curva me deja de lado la seguridad, pero ese lado de la seguridad, ¿qué significa? Estoy adoptando una sección mayor a la que adoptaría si tomara la curva C. Entonces, en Europa, como cuidan el acero, trabajan con 4 curvas que dependen de la forma de la sección. En Estados Unidos, como el acero les resulta barato, trabajan con una sola curva. Y nosotros, ¿qué hicimos? Adoptamos por una cuestión, no sé cuál será, trabajar con una curva única, excepto para las estructuras de hierro redondo. Ahí ya es demasiado el sobredimensionado que hacemos si tomamos la curva que adoptó el CIRSOC. Por ese motivo que trabajamos con la curva C, ¿sí? Entonces, el CIRSOC, ¿qué nos da? Nos da una fórmula para calcular la tensión crítica. ¿El eurocódigo qué hace? No, bueno, en lugar de trabajar con curvas, el eurocódigo trabaja con tablas, que es lo mismo. Es decir, la tabla para la curva A de los valores de capa es esta. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Entran en una tabla de doble entrada. Tienen un valor de capa que hay que ver el tipo de material. Si es la curva A, no es para secciones circulares, es para secciones doble T. Calculan la raíz cuadrada de Q para esa sección doble T, por la esbelte reducida, por ejemplo, nos da 0,14. Entonces tienen que entrar con las décimas aquí en esta fila, con las centésimas en esta fila, o sea que el valor de capa para 0,14 da 1. Supongamos que nos da 0,35. Entramos 0,3 en las décimas, 0,35, el valor de capa es 0,965. 0,965 lo multiplicamos por, disculpas de nuevo, 0,995, no me acuerdo cuánto daba, el capa, lo multiplicamos por la tensión de fluencia y nos da la tensión crítica de pandeo de esa sección. Esta tensión crítica, multiplicada por el factor de resistencia y por el área bruta, nos va a dar la resistencia de diseño. ¿Está claro? O sea, es muy simple también la norma europea. Podemos, si quieren, aplicar esta fórmula, ¿sí? En un programita, en un Excel, en lo que ustedes quieran, ponen esta formulita y a partir de este factor phi, que depende de la esbelte reducida y de este alfa, empiezan a calcular todo. Y si no, directamente con la tabla. ¿Está bien? Estos valores de alfa son los que están acá. Pero no quiero entrar mucho en esto. Simplemente tengamos en cuenta o en claro que por una cuestión de costos afinamos el cálculo y en lugar de trabajar con la curva del CIRSOC que está por acá abajo, trabajamos con el eurocódigo que está un poco más arriba y que nos da tensiones críticas de pandeo de la barra que son un poquito más altas, lo cual es redunda en una sección menor que lo que nos daría si utilizáramos la curva del CIRSOC. No sé si fui claro a la alumna que preguntaba recién. Sí, profe, sí, entendí, perfecto. Bueno, gracias. Ese es el motivo, ¿está bien? Luego las verificaciones son simples, o sea, a ver, la esbelte reducida la calculamos igual que la calculábamos antes. En ordenadas en esta curva representamos tensión crítica sobre tensión de fluencia, que antes no la valorábamos como capa, la poníamos en forma genérica y lo que teníamos era la fórmula para esbeltes reducidas menores que 1,5 y mayores que 1,5 para la única curva del CIRSOC. Acá, ¿qué hacemos? No, acá obtenemos capa, y si obtengo capa, a este capa lo multiplico por la tensión de fluencia y obtengo cuánto vale la tensión crítica. Y a partir de allí puedo obtener la resistencia nominal y luego la resistencia de diseño. Pero como ven, son todas las mismas expresiones que ya venimos aplicando para la forma genérica de los elementos metálicos.
¿sí? Es más, esto está en el capítulo 4. Está perfectamente definido aquí en el capítulo 4. Y tienen todas las tablas. Tienen la tabla para la curva A, para la curva C, que esta es la que vamos a aplicar nosotros. ¿Sí? Bueno, y la curva que adoptamos nosotros es genéricamente esta curva con el límite de 1,5, un pequeño repaso, y las dos fórmulas que vamos a aplicar, donde si tenemos problemas de elementos esbeltos, van a aparecer los factores Q, en esta expresión cuando el esbelte es menor que 1,5. ¿Está bien, jóvenes? Volvemos a... No, madre. Volvemos al capítulo, que estamos viendo el capítulo 12. ¿Sí? A ver, me interesa que ustedes puedan aprender a manejar los conceptos para entender cómo funcionan las estructuras, para entender cuál es el comportamiento frente a los distintos tipos de esfuerzos. Por allí me preocupa que, por ejemplo, en un coloquio les pregunto si tengo una estructura o una sección de este tipo que está solicitada flexión compuesta y les pregunto a qué capítulo de la norma van, a qué capítulo del libro, cómo hacen para verificar esta barra flexión compuesta, y hay más de uno que no sabe de lo que estamos hablando. O sea, no sabe cómo empezar. Entonces, lo primero que debo decir para que organicen su mente es que nosotros tenemos barras traccionadas, barras comprimidas, barras flexadas y barras solicitadas a flexo axil. Simplificando, dejo el corte y dejo la torsión. O sea, tengo esfuerzos axiles, esfuerzos de flexión y esfuerzos combinados flexo axiles. Por un lado. Por otro lado tengo las secciones. Secciones simples y secciones armadas. Dentro de las secciones armadas tenemos las secciones armadas que en sí mismas son una sección simple, como por ejemplo armar con placas una sección doble T, una sección cajón, etc. Y tengo las secciones armadas a piezas distanciadas, que ahí entraríamos en los elementos, digamos, reticulados o aporticados. Y dependiendo del tipo de esfuerzos, entraremos en el capítulo de compresión, entraremos en el capítulo de flexión, o entraremos en el capítulo 8 de flexión compuesta. Luego, para determinar la resistencia de diseño, iremos a cada capítulo que corresponde. Entonces, si vuelvo a hacer la pregunta, si tengo esta barra, esta sección cajón rectangular, solicitada flexión compuesta, ¿qué tengo que hacer? Flexión compuesta, perfecto. Tipo de elemento, un elemento reticulado. Bien. ¿A dónde lo voy a verificar? A ver, vamos por el tipo de sección. Sección reticulada, voy al capítulo, como está solicitada flexión compuesta, voy al capítulo 4. Barras armadas, si los elementos de vinculación son emparrillados, grupo 4 solicitados a flexión compuesta. Ahí voy a hacer la verificación. ¿Está bien? Si esta misma barra está solicitada únicamente a flexión simple, no hay esfuerzo axil, ¿qué es? La geometría, la morfología es la misma, no cambia con respecto al caso anterior. Cambió la solicitación. En lugar de flexión compuesta, ahora tengo flexión simple. ¿Qué hago? Y muy simple, voy al capítulo de viga reticulada. Y ahí voy a tener todos los elementos conceptuales para saber que lo que tengo que hacer es verificar los cordones a compresión simple, capítulo 4, los cordones inferiores a tracción, capítulo 3, y el elemento de su conjunto a pandeo lateral torsional, capítulo de flexión, el 7. Entonces, tenemos que tener en claro cómo se va relacionando la forma, el diseño de la sección, los esfuerzos que le están solicitando, y a partir de allí ver a dónde voy a hacer la verificación. A veces termina siendo eso lo más difícil, ¿sí? Y la cosa es lo más compleja cuando yo tengo ahora, ¿qué hago? Tengo un elemento estructural. Lo voy a venir. Para que no se me distraigan. Imaginemos, tengo un elemento estructural que está solicitado a flexión, ¿sí? ¿Qué tipo de sección voy a adoptar? ¿Cuáles son las alternativas? Y las alternativas son varias, arrancando por una flexión simple laminada,
continuando por una sección simple armada, ¿sí? Continuando por una sección reticulada plana, y sigo por una sección reticulada cajón. Es decir, que he pasado básicamente por las 4 tipologías tipo, ¿sí? Secciones simples, laminadas, secciones simples armadas, secciones reticuladas planas, como esta, y secciones reticuladas cajón. Todo va a depender de la magnitud de la carga y de las luces que tengamos que salvar. Entonces, el conocimiento de cómo se comportan las secciones es lo que me va a permitir hacer el diseño, que es el punto de partida para después poder empezar a calcular. Si yo no tengo el diseño de la estructura global, en su conjunto, y después local de cada elemento, y después local de cada componente de ese elemento, no voy a poder llegar a desarrollar todo el trabajo. ¿Está claro? Parece muy complejo, pero es tremendamente simple si tenemos los conceptos claros, que es lo que perseguimos nosotros, y que ustedes puedan llegar a manejar bien. Entender cómo funciona. Si entiendo cómo funciona, después están todas las fórmulas, todas las ayudas, están en los libros, en los reglamentos, etc. Si no entiendo cómo funciona, no voy a saber a qué capítulo tengo que ir, no voy a saber cómo tengo que hacer la verificación. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos una sección simple, solicitada flexión compuesta, ¿cómo verifico esa sección? Y es muy sencillo, tengo que ir al capítulo 8 de interacción, donde ahí tengo las fórmulas de interacción, y que esas fórmulas de interacción mismas me van a mandar, por un lado, de encontrar la resistencia nominal a compresión, por otro lado, la resistencia nominal a flexión, para esa sección simple, ¿sí? Y luego hacer la interacción, y ahí vamos a verificar si resiste o no resiste, si funciona o no funciona. Bueno, jóvenes, esto sería muy distinto si tuviéramos una pizarra de por medio, pero no la tenemos. Así que no sé si tienen alguna pregunta, sino hasta aquí llegamos con este tema. Y con esto completaríamos lo que es la parte de estructuras de acero y comenzaríamos a ver la parte de estructuras de madera. Aquí caben, para las estructuras de hierro redondo, en las fundaciones exactamente lo mismo que vimos para las columnas metálicas. Es decir, los apoyos a través de placas de apoyos, cartelas, barras roscadas de anclaje, etc. Sigue siendo todo perfectamente válido. Las uniones soldadas lo mismo, está cómo se verifican, los encuentros cómo se diseñan, etc. Es decir, si ustedes ven esta diapositiva, lo que estamos viendo acá es una viga reticulada. El comportamiento de esta viga reticulada, ¿sí? La magnitud de los esfuerzos es un problema estático. Esta viga reticulada puede ser de acero, de aluminio, de madera. Estos cordones pueden ser en sí mismos secciones simples o secciones armadas. Es decir, los esfuerzos son un elemento que los voy a determinar en función de la geometría de este elemento estructural. Si los determino con la estética elemental, no me hace falta las rigideces. Entonces, determinados los esfuerzos, procedo a dimensionar o verificar las secciones de los elementos que componen ese reticulado, teniendo en cuenta la forma de la sección, el tipo, o sea, forma, tipo de sección y el material con el cual está constituida. Y ahí recién entramos en la parte de metálica, de madera, de lo que fuere. ¿Está bien? Entonces, pero es importante que, por ahí me desespera ver que hay alumnos que no tienen en claro algo tan elemental como que los esfuerzos en este reticulado dependen de la geometría y no dependen del material del reticulado. O sea, el esfuerzo en el cordón que estoy señalando va a ser el mismo si es de madera, si es de acero, va a ser el mismo. Y si es de acero va a ser el mismo si es un perfil ángulo, si es un T, si es un U, si son dos ángulos apareados, lo que sea. No va a cambiar el esfuerzo. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el dimensionado de la sección para ese esfuerzo que tiene que transmitir esa barra, que tiene que soportar esa barra. Eso sí va a cambiar. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, vamos a maderas. ¿Qué opinan ustedes? ¿No hay ninguna opinión? ¿Me están escuchando? Por lo menos no me dejen solo, por favor. Sí, profe, se escucha. No vaya a ser que se me haya cortado en internet y estoy hablando solito acá.
No, no. Bueno, chicos, estructuras de madera. ¿Qué les puedo decir de las estructuras de madera? Sinceramente son bárbaras. Si uno toma unos mínimos recaudos, permiten soluciones arquitectónicas muy buenas desde todo punto de vista. Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista arquitectónico, digamos, desde lo estético, desde lo funcional me refiero a las aislaciones térmicas y acústicas. La verdad que tienen muchísimas bondades. ¿Cuáles son los problemas que suelen presentar? Y el problema principal es el ataque de los elementos del medio ambiente, fundamentalmente la humedad y la radiación solar. En esta estructura, ustedes miren, son elementos de madera bastante robustos. Ahí tienen una retroexcavadora, como para que se den una idea, de que estas columnas más o menos tienen 1 metro por 1 metro de sección. Fíjense en las uniones abulonadas que tenemos entre la columna, y ahí abajo está la vinculación mediante un elemento metálico. Esto parece ser un cajón de perfiles U, con las alas hacia afuera, donde ese perfil U seguramente hay soldadas chapas de acero en la cual se enhebra esta columna y luego se vincula con todos esos bulones, esos pasadores. Lo mismo pasa acá en los nudos, donde vinculamos esta columna con esta barra, con esta otra, o sea, fíjense en cómo se van resolviendo la estructura. Acá tenemos realmente una belleza lo que se consigue mediante la madera. Ya vamos a ver los distintos tipos de madera. Simplemente por ahora lo que vamos a hacer es una presentación de las cosas que se pueden hacer con maderas. Donde estas maderas están en parte encoladas para poder generar este tipo de secciones, y luego las uniones muchas veces se recurre a una interfase con bulones y chapas que quedan perdidas acá adentro, o bien con entalladuras, ¿sí? Se enhebra una madera en la otra y se vincula mediante barras roscadas o pasadores. Aquí una de las principales ventajas que tiene la madera. Me ha tocado ver muchísimos problemas en estructuras metálicas y también en estructuras de hormigón en los natatorios. ¿Qué hay en los natatorios de particular? Los químicos de mantenimiento del agua, el cloro. El cloro produce vapores, esos vapores atacan al acero de una forma tremenda. Entonces, ¿qué conseguimos? Con la madera, primero, es inerte a la acción del cloro. Segundo, tiene una muy buena aislación térmica. Tercero, da una muy buena sensación de confort y calidez al ambiente. Y podemos salvar grandes luces. Ya vamos a ver las luces que podemos salvar. Como ejemplo de lo que pasa con las estructuras metálicas, no sé si ustedes están al tanto que el Jockey Club había techado la pileta que tiene, y la cubierta metálica que se hizo colapsó por la corrosión del cloro. ¿Sí? Eso no hubiese pasado si la cubierta hubiera sido de madera. Esta foto no se ve muy bien, esta tampoco. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos, voy a hacer un comentario, de todas formas. No solamente se pueden trabajar con estructuras de madera maciza. Fíjense ustedes acá las dimensiones donde se arma un reticulado de madera. El cordón no se alcanza a apreciar, pero es como si fuera un cordón doble, y luego tenemos el cordón inferior traccionado, diagonales y montantes, generando una viga Pratt. Y fíjense, cuando llega el apoyo, sube la diagonal y el cordón inferior se corta. Llega solamente la diagonal transmitiendo el corte. Acá tenemos una cancha de básquet también con estas vigas, y fíjense las ventajas que tiene la madera. Esta tecnología de madera, que ya la vamos a estudiar, que es la madera laminada, nos permite hacer secciones variables. Acá tenemos una altura y aquí tenemos una altura mucho mayor. Además, secciones que van variando la inercia, de altura variable, y también pueden ser de ancho variable, ¿sí? Con lo cual obtenemos estructuras. Esta luz debe ser por lo menos de 20 metros. Con la particularidad que en el apoyo que siempre tenemos una interfase metálica por los problemas de la agresión de la humedad para esta tipología de maderas. Aquí tenemos otra sobre una cancha que se utiliza básquet, fútbol, etcétera, donde tenemos vigas que tienen una mínima curvatura,
Y en la parte superior, si ustedes se observan, verán que tiene la pendiente para el escurrimiento del agua. Y las cruces de San Andrés para generar la estabilización. Si están en todos los vanos, están las cruces de San Andrés. Hay una que está acá al medio y seguramente habrá un par en los extremos. O sea, toda la cubierta, todas las vigas principales son de madera, las correas son de madera y los tensores son de acero. Acá tenemos otra pileta, ¿sí? Otro natatorio, donde con un anillo perimetral para tomar los esfuerzos de tracción que se puedan producir, trabaja esto como bóveda con un núcleo central al cual llegan todas estas vigas sobre las que apoyan las correas. Tomen ustedes, traten de imaginar la altura que tenemos acá. Esta altura debe ser por lo menos unos 6 metros. ¿Sí? Puerta de 2 metros, 2, 4, 6, sí, prácticamente 6 metros de altura. La luz debe estar en los 25, 30 metros. Acá tenemos mejor la fotografía que les mostraba recién. La viga reticulada para soportar esto que es una pileta olímpica. 25 por 50 metros de largo. Y fíjense en las luces que tienen las vigas, ¿no? Otra pileta, fíjense en cómo se utiliza, esto es básicamente en Europa, se utiliza muchísimo la madera, porque no tiene nada más que ventajas. Estéticamente, visualmente, la sensación de confort, la aislación térmica, etc. Otra estructura de madera donde tenemos en arco, con la particularidad, fíjense en ustedes aquí, ¿no? Tenemos vigas secundarias que apoyan sobre las vigas principales y luego las correas que son paralelas a estas vigas en arco. ¿Me escucharon? Vigas en arco, ¿no? No sé si son arcos. Acá tenemos una estructura de hormigón muy importante que si tiene la capacidad suficiente y ancla acá la viga, no la deja desplazar, este elemento está trabajando en gran medida como arco también. Bueno, fíjense ustedes aquí, esto es un teatro, una sala, la configuración, los encuentros, cómo se armó este domo, ¿sí? Con todas esas pendientes, cómo están las vigas secundarias, las correas, el machimbre de madera y las chapas por fuera que van en el sentido paralelo a estas correas. Otro natatorio. Otro natatorio, también olímpico, donde ustedes tomen idea de que tenemos las pequeñas tribunas de un lado, del otro, más la pileta, son luces de 25, 30 metros que se pueden salvar perfectamente. Una cancha de tenis, es decir, los usos son inmensos. En ejecución, miren qué lindo que está esto. La futura pileta, hormigón, las vigas que conforman vigas columnas, estos pórticos, donde en un lado apoyan sobre una estructura metálica que recibe estas vigas, que son de altura variable, mínimamente variable, con esta curva, pendiente hacia un lado, pendiente hacia el otro, vinculadas mediante las correas, los anclajes por medio de una interfase metálica, por lo que les digo el tema de el mantenimiento, corrosión, etc. ¿Sí? O sea, la cantidad de usos. Un pórtico. Este es un pórtico ideal para una charla conceptual con un alumno de metálicas de la estabilización espacial. Como ustedes ven, el pórtico es un pórtico que tiene un nudo donde la inercia de la columna y la inercia de la viga es tremenda y tiene continuidad. Es decir, este pórtico a nudo rígido es estable perfectamente su plano. En la otra dirección del pórtico, si se fijan también, es bastante esbelto, por lo cual se colocan las cruces de San Andrés para estabilizar en el sentido longitudinal. Y obviamente en este plano habrá una viga horizontal para darle estabilidad. Y fíjense la particularidad, que esa viga horizontal está a nivel de cordón inferior. Acá tenemos otra cubierta y cómo se utilizan las vigas curvas. ¿Sí? Bueno, no termino los WhatsApp. Las vigas curvas que miren, apoyan en un elemento metálico que hace la interfase con las columnas de hormigón. Aquí tenemos otra estructura donde, miren la particularidad en el diseño. Los cordones superiores, que serían como los de una cabreada que son inclinados, con respecto al cordón inferior que es curvo, y se genera una estructura plana reticulada.
Muy particular. Miren la escala humana. Bueno, perdón. A escala humana, esta persona, digamos que esta altura acá prácticamente son 2,50 metros, 3 metros de alto. O sea, son alturas importantes para salvar luces importantes. Esta luz debe estar en el orden de los 30 metros. Y que apoya en una estructura de hormigón. Acá tenemos un pórtico de 3 articulaciones, o sea, la columna arranca en una articulación, va aumentando la inercia hasta el nudo del pórtico, un nudo rígido, y luego la inercia va disminuyendo hasta la articulación en la mitad de la nave, ¿sí? Un pórtico estable en su plano, pórtico de 3 articulaciones. En la otra dirección, las cruces de San Andrés para estabilizar la nave en el sentido longitudinal. Otra tipología, ¿sí? De alma llena, con el cordón inferior variable y el cordón superior recto, con las pendientes para dar escurrimiento a las aguas. Apoyada sobre una estructura metálica mediante una interfase que hace que esto se comporte como una articulación. Y fíjense en cómo está apoyado allá arriba, con esos elementos, muy esbeltos. Bueno, acá tenemos otra estructura donde lo interesante es la dimensión de la sección cajón, perdón, de la sección rectangular maciza de las vigas, que tienen estos elementos que le dan rigidez aquí en el nudo, disminuyendo un poco la luz de flexión comienza acá, y tenemos el sistema estabilizante. Fíjense en que la viga de contraviento no son cruces de San Andrés. Como la madera necesita necesariamente una cierta sección, esa sección nos da la inercia necesaria para que estos elementos trabajen a compresión y tracción. Entonces, si puedo tomar compresiones, no me hace falta colocar la otra diagonal, ya que trabajará a tracción según el viento vaya en una dirección o trabajará a compresión cuando el viento va en la otra. Tenemos el sistema de la viga de contraviento a nivel de techo, más los sistemas estabilizantes en los cerramientos laterales. Otro pórtico también de altura variable, y este es un pórtico particular porque está pasando este elemento hacia afuera. Es decir, es un pórtico de altura variable, la sección, que está también en un natatorio. Acá tenemos otra tipología. Siempre fíjense en ustedes la escala humana para que tomen magnitud de lo que son estas estructuras de madera. Fíjense en que en el arranque la estructura de madera pasa hacia afuera y tenemos parte hasta este punto que es una viga reticulada. Y a partir de aquí es un elemento que está trabajando como una viga, que será más un arco que una viga, dependiendo de los anclajes que tengamos acá en los extremos. Acá tenemos un puente que aparentemente está en construcción, lo van lanzando este puente, lo van proyectando, donde obviamente las cargas que predominan son las gravitatorias. Entonces tenemos el cordón inferior de esta viga, que es una sección cajón, el cordón inferior, el cordón superior, los montantes y las diagonales, que son tensores de acero, para darle una mayor transparencia a esa estructura. Aquí tenemos, esto es en un parque, bueno, es más que nada las cosas que se pueden hacer en madera resultan ilimitadas, limitadas simplemente por la capacidad de la persona que las está diseñando. Acá tenemos una nave industrial, ¿sí? Esta nave industrial tenemos las columnas, que son columnas de madera armada, seguramente estas son tipo cajón, no creo que sean macizas, ¿sí? A estas columnas pasa la viga, fíjense que pasa, digamos, el ala de un lado y el ala del otro lado son pasantes, y la viga queda al medio, ahí se hace la vinculación. Estas columnas se vinculan mediante esta interfase metálica a la fundación de hormigón. Este despeje siempre está, ¿por qué? Porque la madera es susceptible, cuando aquí se hace la limpieza, etcétera, se puede humedecer. Entonces el gran peligro de este tipo de elementos es la humedad y el sol. Tenemos estos elementos en el sentido longitudinal que no generan ni más ni menos, acá está faltando, ¿sí? Son elementos que van arriostrando en el sentido longitudinal, estabilizando la nave en ese sentido longitudinal. En el sentido transversal tenemos un pórtico de 2 o más vanos con nudos rígidos, ¿correcto? Pero es todo madera. Estas luces, para que ustedes se den una idea, están en el orden de los 20 metros. Y en esta dirección deben estar prácticamente en los 6, 7 metros de largo. Acá tenemos otra tipología. Miren,
tenemos la columna armada en sí misma, ¿sí? Son dos cordones vinculados mediante piezas distanciadas, ¿eh? Estos dos cordones. Al llegar separados, acá se genera un nudo lo suficientemente rígido, y miren qué esbelta que parece la viga que está vinculando, el pórtico. Tenemos articulación, articulación. Obviamente acá no transmite momento porque no tengo brazo de palanca. Acá sí tengo momento porque tengo brazo de palanca entre estas dos barras, y este elemento macizo tiene la inercia suficiente como para transmitir momento. Es decir, que es un pórtico a nudos rígidos. Obviamente el sistema es inestable y por eso se van poniendo algunas correas, o sea, se coloca el pórtico, se lo sujeta mientras se colocan las correas, ya que el pórtico tiene que estar estabilizado con algún elemento que no lo veo, o alguna cruz, a los efectos de que estos pórticos no se caigan en la etapa de montaje hasta que se coloquen las cruces, las vigas de contraviento que lo estabilicen. Acá tenemos unas casillas de peaje. El otro tema importante de la madera es que es muy fácil de construir en zona fría, y es un material muy abundante en zona fría, ¿sí? Bueno, acá tenemos toda esta estructura, con todo ese reticulado, todo hecho de madera. No se alcanza a ver bien por la fotografía, pero es una muy linda estructura. Acá tenemos una confitería, en donde arquitectónicamente la estructura va por fuera, para que se vea, para que se luzca, para que sea el detalle. ¿Sí? Lo que llama la atención, lo que se lleva a la vista es la estructura de madera, con esta gran chapa de nudo. Miren ustedes el diseño, que es más que nada un tema arquitectónico, más que un tema estructural. También tenemos un pórtico a nudo rígido, es decir, esto es una articulación, porque el tamaño que tiene ahí es muy pequeño, o sea, no puedo transmitir momento donde no tengo inercia. Hay una interfase metálica, no sé si la alcanzan a ver. Acá tengo un nudo rígido dado por esa gran chapa de nudo. Allá tengo otro nudo rígido con otra articulación, es decir, es un pórtico a nudo rígido, estable en su plano, y en la otra dirección tendrá los sistemas estabilizantes que sean necesarios para que no se vuelque cuando el viento viene en la dirección longitudinal. Una persona parada en una estructura, que es una nave, compuesta por un pórtico de 3 articulaciones con inercia variable. Fíjense en el ancho que tenemos acá en el arranque y el ancho que tenemos o altura acá en el nudo para la sección de la columna como para la sección de la viga, y cómo va disminuyendo hasta la articulación central. Es decir, que es un pórtico de 3 articulaciones completamente estable en su plano. Y en la otra dirección, ¿qué hacemos? Y colocamos los sistemas de contraviento, tanto en el cerramiento vertical, lateral, como lo están colocando, lo están montando sobre los cordones, es decir, a nivel de cordón del dintel. La estabilización en las dos direcciones. Por supuesto, siempre tomen magnitud en referencia a las dimensiones de los elementos. Persona, 1,70 m, 1,80 m de alto, las grúas, el semi. O sea, esta luz debe estar en el orden también de los 25, 30 metros. La altura estará acá en el tímpano en unos 8, 10 metros de altura. Acá tenemos otra estructura de madera en montaje, ¿sí? Otra columna. Fíjense, esta columna, acá el sistema estabilizante ya es más difícil de analizarlo. ¿Por qué? Porque veo esas columnas que son bastante esbeltas, ¿sí? Este nudo es rígido. La inercia de la viga es variable y la inercia de esta columna también es variable. Se pierde el curso. Esta inercia es variable. Y aquí tenemos el sistema, no sé si alcanzan a ver, las cruces de San Andrés están puestas también acá, son muy finitos esos tensores para estabilizar en el sentido longitudinal. Una escala humana de la persona que está trabajando en la articulación de la nave anterior, en la articulación del pórtico de 3 articulaciones. Acá la escala humana de las vinculaciones. Va perdiendo la calidad cuando voy pasando las fotografías de un lugar a otro, cómo se está haciendo la vinculación mediante interfaces de plegados de acero con bulones. Y esta es la última diapositiva. Esto está en un parque, una estructura de madera que constituye una escultura, una obra de arte, o bien una obra de arte que es una escultura, no sé, una estructura que es una obra de arte o una obra de arte que es una estructura, como ustedes quieran, hecho en madera. Por supuesto, la referencia, la escala humana, una persona. Y esta estructura se va vinculando de una torre a la otra, a la otra, a la otra. O sea, hay 1, 2, 3,
4, 5, 6, son como 6 o 7 elementos, soportes, que vinculan todas estas placas que se van enhebrando entre sí con este tejido, generando esa obra de arte. En definitiva, jóvenes, la madera, a pesar de lo poco que nosotros la utilizamos, ¿sí?, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Es perfectamente utilizable en muchísimas situaciones, ya sea por cuestiones estructurales, por cuestiones funcionales, por cuestiones estéticas y hasta por cuestiones económicas. No hay que tener miedo de utilizar la madera en las estructuras. Un problema que se tenía hace mucho, que era el incendio, se comporta mejor la estructura de madera frente a un incendio que el acero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la estructura de madera se carboniza superficialmente e internamente hasta que no llega la llama, la temperatura no se transmite porque tiene un coeficiente de transmisión térmica muy bajo. El acero, por el contrario, frente a un incendio, es muy susceptible porque rápidamente se transmite la temperatura y toma temperatura en forma homogénea y prácticamente agota su capacidad portante cuando esa temperatura supera los, no sé, 600, 700 grados, por decir algo, 800 grados. Entonces, aunque parezca mentira, podemos decir que es más susceptible el acero que la madera al problema del incendio. Hasta eso me atrevería a decirles. Bueno, valga esto como introducción a madera, la parte cualitativa. Dentro de 15 días entraremos en la parte cuantitativa de cómo se dimensionan, cuáles son los parámetros, las pautas a considerar para poder proyectar y construir todas estas tipologías constructivas. No sé si tienen alguna pregunta, si no, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Profe, a mí me quedó, sí dijo que tiene mejor aislación térmica, pero si la cubierta es metálica, por más que la viga y las correas sean de madera, ¿eso mejora la aislación? A diferencia de la estructura metálica. Sí, o sea, el hecho, a ver, vamos por partes. Si yo tengo una cubierta metálica y esa cubierta de chapas apoya directamente sobre correa de madera, bueno, no he conseguido mucha aislación. Yo lo que consigo de aislación es, ustedes se fijan, volvemos para acá, vamos a buscar cualquier natatorio. Acá tengo un natatorio. ¿Sí? Este natatorio, ¿qué es lo que tengo? Tengo la estructura de madera, ¿sí?, y tengo el cielo raso, todo este entablonado de madera. Este elemento es el que me da la aislación. ¿Sí? Esos 2 centímetros, esa pulgada de peso que tiene todo este entablonado, más la cámara de aire, ¿sí?, más seguramente alguna aislación térmica que se le debe colocar y después la chapa arriba, tenemos una aislación tremenda. O sea, colabora tremendamente en la aislación térmica de la madera. Y no sé si ustedes se han percatado, pero cuando las cubiertas son metálicas o son de hormigón, acústicamente esto es terrible. Mientras que cuando tenemos madera, cambia completamente porque el sonido la madera lo absorbe y no lo rebota tan rápidamente, tan directamente como lo hace una estructura dura de hormigón o acero. O sea, acá también, si ustedes se fijan, todos los elementos, o en la gran mayoría de estos elementos, de estas estructuras de madera, sobre las correas tenemos entablonado de madera, machimbrado, por decirlo. En este caso, acá no sé si esto es madera, tipo melamina, una cosa así, o si bien es una aislación térmica directamente. Acá pasa otro tanto, es decir, la aislación térmica va a estar sí o sí, porque la madera por sí sola, con esos 2 centímetros, no es suficiente, pero colabora tremendamente, es tremendamente aislante. Por encima de toda esta estructura de madera tengo que tener la parte impermeable, que es la chapa, el cerramiento de la cubierta. ¿Correcto? O sea, no es que no tenga nada metálico. Sí, las cubiertas son de chapa, no son de madera. Y no van a ser de teja ni de ningún material similar por el peso que tienen. Entonces yo necesito algo liviano por el diseño de la estructura y que sea perfectamente estanco. Chapa metálica. ¿Cuál es la contra que tiene? Una tremenda transmisión térmica. Entonces, a esa transmitancia térmica tan elevada, ¿qué tengo que hacer? A continuación, poner las barreras. La madera colabora, entonces, la madera que va a hacer que la aislación térmica que yo tenga que poner va a ser menor que si no estuviera la madera. ¿Qué otra pregunta? O sea, fíjense, todos tienen madera, ¿sí? Insisto, aislación térmica, aislación acústica. Y estéticamente muy agradable.
¿Qué otra pregunta, chicos? Profe, No y hay ahí en el preguntas, caso sí. de las piletas que están climatizadas, ¿eso no les afecta la humedad? No, no la afecta porque la madera obviamente tiene su tratamiento, es decir, tiene su barniz, tiene su pintura, que es la que la protege de la agresión de la humedad y del cloro también. Pero es mucho menos susceptible a la acción del cloro que el acero. El acero es tremendamente susceptible, tiene tremendos problemas por la acción del cloro. Una corrosión muy veloz, muy rápida. ¿Sí? Pero También, eso igual se debería, digamos, tratar y hacer un mantenimiento de las estructuras de acero en las piletas, digamos. sí, pero le voy a dar una clásica respuesta. Sí, pero no. Estamos completamente de acuerdo que sí, que se hace el mantenimiento, pero no se hace. ¿Sí? O sea, a mí me tocó ver barras de acero del 16 y del 20, ¿sí? En el arranque de algunas columnas. A ver, por ejemplo, yo busco un notatorio. Bueno, supongamos que esta es una pileta. Estructura de hormigón, ¿sí? Columnas de hormigón, cubierta de todo hormigón. En este arranque, acá abajo, ahí, barras del 16 y barras del 20, que por la corrosión, ¿cuál es el efecto que tiene? ¿Cuál es la consecuencia de la corrosión? Que el acero se oxida, al oxidarse se empieza como a escamar y a aumentar el volumen. Aumenta el volumen y descascara, como el hormigón no resiste, el hormigón de recubrimiento no puede soportar mucho la tracción, el acero aumenta el volumen y descascara. Entonces, con un destornillador empecé a hurgar, a sacar todo ese acero escamado, todo ese óxido de acero, todas esas escamas son en definitiva, y terminó quedando el núcleo de esa barra de acero, uno quedó de 5 milímetros aproximadamente y el otro de 6 milímetros, los dos que descubrí. O sea, pasamos de tener una barra del 16 y una barra del 20 a tener dos barras de 5 milímetros, 6 milímetros. Por la corrosión, con recubrimiento de 2,5 centímetros de hormigón. El hormigón no es impermeable, que es el mismo problema que tienen las estructuras de hormigón que están en los edificios cerca de la zona marítima. O sea, el viento trae sal del mar, esa sal que está en el aire, en la humedad del aire, si las columnas de hormigón, las estructuras de hormigón no están lo suficientemente bien protegidas, las penetra y corroe las armaduras. Así de simple y sencillo. Sí, ejemplos de estos hay muchos. Profe, Sí. ¿y el techo del jockey, digamos, qué falló? La corrosión. ¿Pero las columnas o una No, parte? las vigas de la cubierta. Fundamentalmente, viga. no, yo no participé, no vi, no estuve ahí. Sé que colapsó y colapsó por corrosión. Tan simple y sencillo como eso. O sea, yo no sé si les comenté, pero sí tuve que hacer la pericia entre comillas. O sea, me perdí un trabajo por honesto. Acá en el interior de Córdoba, se cayó una batería completa de silos. ¿Y por qué se cayó la batería completa de silos, con noria, con todo? Porque uno de los silos, ¿sí?, colapsó y al colapsar cayó de costado y hizo un efecto dominó. Cayó ese silo, volteó el otro, se cayeron los 7 silos. ¿Cuál fue el origen de la causa? Mantenimiento. ¿Qué tenían esos silos? Maíz. ¿Qué pasó con el maíz? Por ahí estaba mucho tiempo, por ahí no. Caía el maíz, quedaba abajo en las patas del silo. Las patas del silo eran columnas de perfiles plegados galvanizados, que estaban perfectamente calculados. Espesor, creo que eran de 2,5 milímetros de espesor. Pero como no limpiaban las patas del silo, con el tiempo ese maíz que estaba ahí se convirtió en glucosa. La glucosa comenzó a corroer. En definitiva, se las hago cortita. Los 2,5 milímetros de espesor que tenían los perfiles galvanizados terminaron siendo del espesor de una hojita de afeitar. Entonces, se cayeron por un problema de mantenimiento, no fue porque no tenían capacidad de soportar la carga. No, durante años no limpiaron las patas del silo. O sea, si ustedes saben cómo está el silo tienen todas las columnas en la periferia, luego tienen el cono, por donde se descarga, donde está la boca de descarga. Esas columnas que estaban afuera del silo, en las descargas,
se iban ensuciando esas columnas, se iba acumulando maíz, no hacían el mantenimiento, no sé cuántos años habrán estado sin limpiarlo, que se terminó cayendo el silo por una cuestión tan simple y elemental como esa. Se corroyó el galvanizado con la glucosa del maíz. No sé si me explico. O sea, el espesor que tenían ahí en la pata de la columna era el espesor de una hoja de papel. Y estaba a la vista, o sea, el silo colapsó, se cayó y quedó expuesto lo que le quedaba de sección. Algún día, si me acuerdo, yo tendría que hacer un machete, pero les mostraría todas esas fotos de esas estructuras colapsadas, que no colapsan por un problema estructural, colapsan por problemas de mantenimiento. Entonces la madera también es susceptible, pero necesita muchísimo menos mantenimiento que si fuera de acero o que si fuera de hormigón. Y no es que las otras estructuras no funcionen, funcionan perfectamente, pero requieren mantenimiento permanente. Siempre comentamos como forma anecdótica el puente de San Francisco. Hay una cuadrilla que está a los 365 días del año pintando el puente. Arranca por un extremo, cuando llegan al otro, tienen que volver a empezar por este, periódicamente, o sea, permanentemente lo están manteniendo. Porque si no, ese puente hubiera colapsado hace años. Es tan grande, ¿sí? Y está tan sometido a las acciones climáticas atmosféricas que necesita un mantenimiento permanente. Más seguido, cuanto menos calidad tengan los productos. O sea, todos los productos de mantenimiento cada vez vienen mejores y duran más. Pero bueno, todo tiene su vida útil, ¿sí? Y hay que aplicarlos en el tiempo y en la forma adecuada. ¿Está bien? Estamos, profe. ¿Qué otra pregunta tienen? Y es tremendo por ahí. A ver, ¿cómo funciona este país? Lamentablemente. Me tocó con otro ingeniero hacer una pericia en esa pileta y la recomendación, ¿cuál fue? La recomendación fue, paren con esta pileta, verifiquen porque yo pude acceder acá abajo, ahí a la columna. Pero ¿qué pasa acá en el nudo? ¿Qué pasa acá en la viga? Más que nada en la viga. No tenía acceso a la viga porque esto era toda agua. Pero tienen que hacer un control. Esa viga es un peligro que no se haga un control. O sea, porque demasiado noble es el hormigón, entre comillas, ¿sí? Que a pesar de la corrosión que tiene, todavía está en pie. Pero nosotros hicimos un informe lapidario en cuanto a los temas de control y mantenimiento que tenían que hacer. Hace unos cuantos años atrás, no sé si al comienzo, por un par de años no lo hicieron. No sé si después lo habrán hecho. Sí, pero si no, eso tiene un riesgo de colapso tremendo. Profe, en el caso que dijo de las columnas de hormigón y con la humedad del aire en las zonas de mar, ¿eso Sí. qué se le pone a las columnas? ¿Como una especie de laca? ¿Algo así que lo proteja? Claro, punto número 1, ahí se tiene que hacer con hormigones especiales, que de hecho así se construyen en lugares serios, donde la dosificación del hormigón busca de dar la mayor impermeabilidad posible. No, el hormigón no es impermeable, es perfectamente permeable, ¿sí? Y para este tipo de diseño se busca de dar mayor impermeabilidad. Eso se consigue con la dosificación en cuanto a granulometría y cantidad de cemento. Luego, a posteriori, ¿qué se requiere? Y requiere un mantenimiento permanente. ¿Y con qué se pinta? Y se le dan pinturas, en este mismo momento me imagino que serán pinturas resinas, pinturas tipo epoxi, que son las que más duran, y si no, pinturas normales, pero que requerirán mantenimiento más permanente, que es lo único que salva y que hace que esos elementos no sean afectados por las sales. Es así de simple y de sencillo, es decir, hay que mantenerlos. Periódicamente hay que pintarlos, lijar y pintar, lijar y pintar. Es decir, por eso ustedes verán que los edificios que están cerca del mar, no frente al mar, cerca del mar, todas las carpinterías son de aluminio, no existen aberturas de chapa, porque no dura. O sea, en las estructuras de acero hay muchos lugares donde es prácticamente inaccesible llegar con elementos para pintar. Entonces no se puede hacer mantenimiento. Lamentablemente no se puede hacer mantenimiento. Podemos hacer mantenimiento en ciertos sectores, pero hay algunos que son inaccesibles. Me tocó en una obra intervenir para hacer una ampliación de una estructura metálica
Y cuando sacamos el cielo raso, ¿con qué nos encontramos? Que las vigas principales estaban hechas con perfiles, los cordones con perfiles U, que es muy común utilizar perfiles U de chapa plegada. Perfiles U de chapa de 2, 2,5, 3,2 milímetros de espesor, perfiles U que tienen 20 centímetros de alma por 5, 8 centímetros de ala. Esos perfiles son los cordones y luego se los vincula generando el emparrillado. ¿Cuál es el problema que tiene el perfil U del cordón inferior? Que ponen la U hacia arriba, digamos, ponen el alma abajo y las alas hacia arriba. Estaban entre dos paquetes, la cubierta y el cielo raso, un sándwich. Pero así todo, a esos perfiles, ahí en ese paquete, entraba algo de polvillo. Y entraba humedad. Pero eso se pintó una vez cuando se montó y nunca más se pudo mantener porque estaba cerrado ahí. Se las hago cortita. Se podía ver, pasaba la luz a través del perfil U. O sea, entre ala y alma del perfil pasaba la luz del nivel de corrosión que tenía. Estaba perforado el perfil U en muchos lugares. Obviamente, tuvimos que reforzar toda la estructura y digan que justo se hizo esa modificación, se hizo esa ampliación. Porque si no, esa estructura se hubiera caído más. Yo no entiendo al día de hoy por qué no se cayó, por qué estaba en pie. O sea, si nosotros calculábamos el 3,2, el Q, sección rigidizada, no rigidizada, y de pronto veo una estructura donde desapareció la unión entre el ala y el alma, y fundamentalmente esa corrosión estaba acá en la zona de apoyo, en la zona más crítica, para transmitir el corte. Bueno, ahí estaba agotado, no existía prácticamente el perfil U del cordón inferior. Por suerte fue el cordón inferior y no el superior. El superior también tenía corrosión, no tanto como el cordón inferior. Por eso por ahí a mí me gusta decir, cuando esos perfiles U se van a utilizar en los cordones, el de abajo, póngalo con la boca para abajo, no para arriba, para que no junte tanta tierra, tanta humedad, tanta basurita ambiental, que luego con la humedad ambiente termina en corrosión. ¿Sí? Porque son lugares prácticamente inaccesibles. Hay muchos lugares, hay muchos diseños que tienen como base que las estructuras no pueden ser abiertas. O sea, no pueden hacer estructuras reticuladas, por ejemplo. ¿Por qué? Por el problema del mantenimiento y la corrosión. Hay ambientes que son tremendamente agresivos. Entonces, en esos ambientes agresivos, ¿por qué se buscan estructuras metálicas cerradas? Perfiles cajón, como la vía carrilera del Puente Grúa de la Facultad, de allá de Ingeniería, secciones doble T, que son secciones, si bien son secciones cerradas en sí mismas, pero son secciones que tienen acceso en todo el perímetro para pintarlas. No una sección reticulada, cajón, donde hay lugares en los nudos que resultan prácticamente inaccesibles para pintarlo, para hacer mantenimiento. Y si los lugares tienen son ambientes un poco agresivos, tarde o temprano van a tener problemas. Entonces, eso pasa a ser muchas veces una condición de diseño. El diseño, las secciones cerradas. No se admiten secciones reticuladas o abiertas, por ejemplo. Es todo un tema la corrosión según el destino. ¿Qué otro tema, chicos? Hay mucho para hablar de esto, ¿eh? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, ¿cuántos quedamos? 27. Nos veremos en 15 días. Veremos la primera parte de madera, después veremos la segunda parte de madera en un mes y ahí prácticamente ya estaremos completando la parte teórica de la materia.